Déjame hablar. Déjame hablar. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Déjame hablar. Don Álvaro Rivera, un gusto saludarlo. 8 de la noche con 29 minutos. Va a ser una jornada de programa intensa, muy movida, con amplia expectativa por el invitado que va a estar con nosotros. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Sí, en efecto, hoy tenemos un programa que va a tocar uno de los temas que hemos estado viviendo la gran parte de estas últimas 2 semanas, lo que son elecciones generales de este año y también lo que viene a ser este tema de la posible pérdida de personería jurídica del movimiento al socialismo después de las declaraciones, comentando lo que son encuestas del candidato al movimiento al socialismo, el señor Arce. Buenas noches a toda la gente que ya se va conectando a la transmisión de Déjame hablar. Estamos en sábado de live. No olviden suscribirse a nuestras distintas redes sociales. Estamos en Facebook, donde estamos transmitiendo, aquí en Déjame hablar. También en la cuenta de Twitter, @Déjame hablar Bo. A Gabriel Romano lo encuentran en Facebook como Gabo Periodista, y de la misma manera en Twitter, y a mi persona en Twitter como @irreverente. Buenas noches, bienvenidos a Déjame hablar. Bienvenidos, buenas noches. Bueno, ha sido una semana dura y difícil. Mal podríamos decir si es más difícil o menos difícil que las anteriores, pero una de las particularmente impactantes. Ha muerto por COVID César Salinas, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Ha muerto Óscar Urenda después de permanecer 46 días en terapia intensiva. Ha muerto también el director de epidemiología de la gobernación de Santa Cruz. Y bueno, hace días atrás estábamos también lamentando los decesos de el obispo del Alto, por ejemplo, Eugenio Scarpellini. Es una de las semanas más duras por lo que significa la llegada del COVID a afectar la salud de personas públicas, ¿sí? Esta enfermedad que ha cobrado vida de personajes públicos y que deja una estela de dolor, de dificultad, de tensión y también de incertidumbre. Prácticamente las tesis y las teorías de que el virus no existe, de que es un invento y de que no está presente y que no puede afectar a la gente que conocemos, se caen por su propio peso. Pero también ha sido una semana en la que la política no va del lado con la realidad, aparentemente, porque si todos nos unimos contra el coronavirus, tenemos una idea contra el coronavirus para combatirlo, evidentemente, de distintas maneras, las tensiones aparecen entre el Parlamento y el Ejecutivo, entre los partidos y el Tribunal Supremo Electoral, entre el gobierno y los movimientos sociales, algunos movimientos sociales que dicen que van a marchar, ¿no? En plena pandemia, de nuevo. Esa es una contraposición un poco rara, un poco extraña, pero esa es la síntesis de la semana y de lo que va a venir. No sé qué sensación te ha dejado a ti. A mí la sensación que me deja es que el tema del coronavirus, lo que es este virus, cada vez está más cerca nuestro, y la gente que tenía alguna duda al respecto antes y que se estaba manifestando de esa manera, ya a ver gente pública, pues no le queda otra que decir, oye, no, esto sí es de verdad, porque hemos visto como gente más antes había manifestado que este era un invento de los gringos, que se inventan la Áñez, que estaba pagando a la gente que decía que estaba infectada, y un montón de cosas de este tipo. Pero ahora sí, oye, César Salinas, el señor Urenda, artistas, oye, vi una publicación hace poco en el Facebook donde está el vocalista de Iruicho, está este señor que cantaba en el grupo Los Puntos,
y hay otros fallecido a causa del coronavirus. Entonces, oye, esto no está exento de la realidad de todos nosotros. Y ya todos tenemos un conocido, un amigo, un familiar o alguien que conocemos que está viviendo con el virus. Entonces, oye, nos ha pegado la realidad de frente, nos ha dado una cachetada esta semana con los decesos de todas estas personas y oye, es una pena grande. El señor Urendo, una persona ya de avanzada edad que estaba haciendo frente en primera línea a lo que viene a ser el combate con lo que es esta pandemia. Creo que ha sido la noticia más impactante en lo que ha sido esta semana y en contraposición, oye, lo que viene, ¿no? Decimos, sí, todos contra el coronavirus, oye, pero los primeros en estar peleando y en vez de estar aquí peleando por el coronavirus son las autoridades y es una completa vergüenza que sean nuestras autoridades nacionales las que no se puedan poner de acuerdo, uno, para enfrentar lo que es esta pandemia, ya sea con leyes, ya sea con las medidas que se tenga que tomar en lo que viene a ser la asamblea. Y otro, oye, este tema de las elecciones, ¿no? Ojalá uno para un lado, ojalá otro para el otro. Es una chacota. El país se ha convertido en una chacota y olvídate, ¿no? Si tenemos que hablar de declaraciones de ministros, señor Murillo, por favor, siéntese, tómense una agüita, vea una peli, vea alguna serie, por favor, deje de escribir babosadas en su cuenta de Twitter. Bueno, está renegando Álvaro con el ministro Murillo. Oye, le ha ido mal. Hasta Javicho Soria le ha sacado una sátira por cosas mal dichas. Pero no, es de Ripley. Luego lo vemos. Hay material para memes y sketch. Como en el anterior gobierno había también alguien que daba mucho material para sketch y memes. Cada gobierno tiene su patrimonio. Cada gobierno tiene su patrimonio. Bienvenidos a Eso no va a cambiar hablar. nunca, ¿no? Salimos por RKM en La Paz y también estamos saliendo por la UPAL Radio en Cochabamba. Gracias. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, don Franklin Pareja, politólogo. Muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación, Franklin. Bienvenido. Gracias, querido Gabo. Qué gusto saludarte después de un buen tiempo. Y lo propio, un saludo muy cordial a Álvaro, aquí para poder tertuliar unos minutos. Adelante, Franklin. Lo primero que vamos a mostrar entonces es lo siguiente, y lo siguiente tiene que ver con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. A ver, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho esto de manera corta para introducir al tema, por favor. Estas consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico en el ejercicio pleno de sus atribuciones, respetando la exigencia de la ley, el proceso electoral considere los parámetros científicos y cuente con suficientes medidas de seguridad de salud, el Tribunal Supremo Electoral ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general 2020 el domingo 18 de octubre de 2020, con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre de este año. La fecha definitiva de la elección genera mayores condiciones para la protección de la salud, facilidades de votación en el exterior, llegada de misiones de observación internacional, además de favorecer el despliegue logístico de todas las operaciones en el territorio por parte de los tribunales departamentales electorales. Bien, esa era la declaración del presidente del Tribunal Supremo Electoral cuando da a conocer la nueva fecha de la elección. Lo primero, un poco más legal, permíteme, Franklin, antes de dar la palabra a Álvaro. Es el tribunal el que tiene que fijar la fecha, evidentemente. Esto no tenía que pasar otra vez por la anterior metodología de hacer un pacto político, un lobby político, mandarlo a la Asamblea, que la Asamblea apruebe con una ley, que veamos si el Ejecutivo quiere o no quiere aprobar esto y recién fijar la fecha, como fue el anterior procedimiento. ¿Por qué se varía el procedimiento de un momento a otro o de una instancia a la otra instancia? Mira, es muy complicado que el Tribunal Supremo Electoral
vaya a emitir alguna resolución o alguna determinación que sea del beneplácito de todos, porque los actores tienen intereses divergentes y porque definitivamente no va a haber un acuerdo político con cuestiones mínimas que podrían viabilizar este momento de forma sencilla, expedita y sobre todo rápida. Claramente, en su momento, el Tribunal Supremo Electoral cedió la iniciativa de sus competencias al órgano legislativo, a la Asamblea Legislativa propiamente, haciendo quizás una lectura probablemente bien intencionada, porque como el Tribunal Supremo Electoral desde un principio ha tratado de tomar una actitud de no pelearse con nadie, de llevarse bien con todo el mundo, de tratar de generar equilibrios para que sea lo menos hostigado posible. Lo cierto es que todo el tiempo finalmente ha derivado en todo lo contrario. Ha sido duramente cuestionado por no haber asumido un liderazgo y por no haber mantenido en su fuero las competencias y la determinación de la fecha, que se ha vuelto altamente electoralizada y cuyo razonamiento simplemente va en la perspectiva de a quién le conviene o a quién no le conviene. Cuando de fondo existe una razón superior, que es la salud pública, la vida, como llaman algunos, porque ya no estamos en un momento de ciencia ficción, pero bueno, lo vamos a tratar quizás un poquito más adelante. Desde el punto de vista jurídico, como tú dices, es complicado. Es complicado porque el haber cedido esta iniciativa y sobre todo esta competencia constitucional que tiene el órgano electoral en su momento a la Asamblea Legislativa, ha hecho que ahora se vea en una situación donde pareciera que el órgano legislativo quiere secuestrar las decisiones del órgano electoral, así como está haciendo una actitud obstructiva y también prácticamente de secuestro al órgano ejecutivo. Lo paradójico de todo este momento es que esta instancia del órgano legislativo carece de absoluta legitimidad y lo vemos como un órgano legislativo en términos formales, pero en términos reales es una fuerza política porque no existe ningún equilibrio de poder en el órgano legislativo. Lo que existe es una fuerza política que cuenta con una mayoría abrumadora y que por lo tanto ejerce su poder como un gobierno paralelo con asambleístas que claramente toman decisiones al margen de la racionalidad en muchos casos, implementando leyes inconsultas, sin coordinación y sin comunicación con los sectores, y ahora ve sus intereses afectados porque es uno de los actores que quiere elecciones casi de forma inmediata, y aquí es donde el órgano electoral entra en dificultad. Primero tienes a una fuerza política que tiene una presencia y control de un poder del Estado, que es el movimiento al socialismo, que quiere elecciones lo más antes posible. Recuerda que querían que sea en agosto. Tienes una fuerza política que ahora compite, que es el gobierno, que con su participación ha generado la ausencia de ese espacio que podía haber sido de concertación y consensos de todas las fuerzas políticas. Ese espacio se ha perdido, se ha distorsionado su transición propiamente, ha generado mayor tensión y crispación, y lo que tenía que ser 3 meses de transición se están convirtiendo casi un año, y entonces ya no está en la línea de que la fecha propiamente sea algo de su conveniencia, porque en base a su cálculo político, antes del COVID tenía una intención de voto, o por lo menos una adhesión popular relativamente interesante, que la situaba como un competidor, pero después del COVID ya no es un competidor, es un participante nada más, porque prácticamente se ha erosionado de tal forma con la gestión, se ha lastrado de corrupción, y de ser un competidor fuerte se ha convertido en un participante más. Y entonces no quiere las elecciones a ciencia cierta, por lo pronto, y atribuye que no tenemos que ir a elecciones por el hecho de que la pandemia es una situación que está por encima de la política hoy por hoy. Es un argumento razonable, pero en ese actor no es creíble.
Y luego tienes otros actores que quieren patear el tablero completamente. Ya no quieren ni siquiera el 6 de septiembre, en el 18 de octubre. Lo que quieren es una nueva convocatoria para quizás reconstituirse e ir en una situación de mejor competitividad siempre y cuando establezcan alianzas con otras fuerzas, o simplemente porque no ven ninguna probabilidad de éxito, son tan exiguos, se han erosionado de tal forma. Como tienes un actor que quiere elecciones lo más pronto posible, quieres otro que definitivamente ya ha perdido el entusiasmo de ir a las elecciones y quiere una prórroga, y tienes otros que no quieren elecciones, lo que quieren es nueva convocatoria, es absolutamente inviable que encuentres un espacio de consensos en esa situación. Por eso el órgano electoral ahora ha decidido tomar el toro por las astas y finalmente tomar una decisión al margen de la consulta de los actores políticos y en el marco y sobre todo invocando la Constitución que le da esas competencias y atribuciones. No va a ser simple porque indudablemente que la Asamblea Legislativa tiene un peso específico determinante y mientras esté vigente la ley que ha fijado el 6 de septiembre, ellos van a insistir en que esto vaya a consulta a la Asamblea Legislativa, que podría producirse y debería ser un mero trámite, porque finalmente quien tiene la tuición total de fijar la fecha, según la ley del órgano electoral y del régimen electoral, es el Tribunal Supremo Electoral. Pero es probable que si esto va a la Asamblea Legislativa, sea definitivamente denegado, y entonces el órgano electoral ahora dice que asume 100% la responsabilidad en el marco de sus competencias y no necesita hacerle consulta a la Asamblea Legislativa. Ciertamente que te genera una dificultad que estos días va a haber una tensión dinámica seguramente muy previsible, y yo quisiera conocer, como todos, en qué fundamentos finalmente van a basar y van a blindar la decisión que han tomado en el Tribunal Supremo Electoral, dado que inclusive hay una disidencia que está tomando un camino por libre, donde sí quieren llevar a la Asamblea Legislativa esta consulta y donde claramente te hace ver también que esa instancia que es el Tribunal Supremo Electoral también tiene una composición política y también hay una tensión de intereses políticos al interior de la última base que nos queda para una transición democrática. Gracias, Franklin. Síntesis de esta intervención, cortito, a las personas que se suman a nuestra sintonía, escriban por favor, pregúntenle a Franklin, pregúntenle fuerte, firme si quieren, pero por favor sin insultos, que Franklin no se va a enojar. Además vamos a filtrar un año de elecciones, del 18 de octubre al 20 de octubre del año pasado va a ser, básicamente es un año, creo que este fue bisiesto, ¿no? Entonces sería un año, un día de diferencia. Reconstituirse, muchos quieren reconstituirse, dice Franklin Pareja, por eso quieren iniciar un proceso electoral de nuevo, y hay una especie de colisión de procedimientos. El Tribunal Electoral puede tener potestad, dice Franklin Pareja, para convocar elecciones, pero también hay una ley que establece que las elecciones tienen que ser el 6 de septiembre. Don Álvaro Rivera. Franklin, nos has hablado de que existen tensiones de los partidos políticos y las representaciones que tiene el MAS desde la Asamblea, lo que viene a ser la Alianza Juntos desde el Ejecutivo. ¿Es posible que el Tribunal Supremo Electoral pueda llegar a un consenso con los partidos junto con ellos y poder fijar lo que son lineamientos y las fechas que puedan ser variables? Porque si bien tenemos ahora una fecha que es octubre, esta puede ser movida también, estimo, para más adelante debido a lo que viene a ser la evolución de la pandemia. Ya se nos ha dicho que el pico de la curva iba a ser en abril, fin de mayo, en junio, nos dicen que va a ser septiembre, que por eso también se está recorriendo lo que es esta fecha en octubre. ¿Es posible que el Tribunal Supremo Electoral llegue a un consenso con los partidos? Y hablaste de un tema más, una nueva convocatoria. ¿Cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros de tener una nueva convocatoria? Anular lo que es esta que tenemos y, bueno, hacer una nueva convocatoria y que los partidos se vuelvan a articular. Bueno, Álvaro, posible es, pero lo que hay que ver es si es probable, o por lo menos hay que ver cuán probable es, porque la probabilidad es estadística. Ciertamente que al día de hoy es cada vez menos probable,
porque los intereses son muy divergentes. No nos olvidemos que detrás de cada fuerza política hay intereses personales, hay intereses regionales, hay intereses corporativos. Entonces, todos juegan a su interés y por eso hablamos de cálculo político. La fecha está supeditada a un cálculo político. ¿Por qué una fuerza quiere ir con premura ya? Es una fuerza restauradora. Es una fuerza que ha perdido y se ha erosionado en su capital electoral de una forma importante, pero es una fuerza que se ha reconstituido en este tiempo y se ha alimentado y se ha regenerado precisamente de los errores de un gobierno que debió ser únicamente de transición, pero que decidió competir y que además hizo una gestión con muchos errores, algunos aciertos, pero sobre todo también se ha lastrado rápidamente de corrupción y entonces le permite a la fuerza saliente, que es el movimiento al socialismo, reposicionar su discurso de que este es el resultado y esto es lo que nos espera con el retorno del neoliberalismo. Segundo, no se esperaba que compita, se esperaba que mantenga la neutralidad y que simplemente no utilice esta coyuntura con un sentido de oportunidad, una fuerza que en las elecciones fue exigua, fue mínima, sacó 4.3% y de pronto ve una ventana de oportunidad porque la señora Yanine Áñez, cuando asume la sucesión constitucional, generó adhesión popular, generó simpatía y entonces ahí se pusieron a pensar, ¿y por qué no ella? Cuando en el fondo lo que debían realmente hacer es administrar la transición que debió ser corta, pero no. Hicieron un cálculo, como dijeron, te sacamos 4.3% en la elección, con nuestra candidata vamos a sacar un capital importante y eventualmente vamos a pelear la presidencia. Si hubiera sido así, hubiera sido importante que hubieran tenido un capital electoral de adhesión previa mínimamente de 30% para decir, caramba, es verdad, emergió un nuevo liderazgo con real potencial y probabilidad de éxito, pero eso no se produjo. Entonces, nunca fue realmente una opción del todo sólida y con la gestión el COVID se ha cargado. Por eso tienes ahí una fuerza que ahora quiere reconstituirse y quiere seguir en el gobierno. Ellos, el gobierno, que es la fuerza Juntos, tienen algo que nadie tiene, es el monopolio de la gestión. Y la gestión no se puede disociar de la campaña. Aunque nos quieran decir por activa y por pasiva que la gestión es otra cosa y que la campaña es otra cosa, eso es falso, es indisociable, porque la única persona candidata que puede inaugurar obras, que puede hacer ofertas qué sé yo, de bonos, de políticas de empleo, en fin, es la persona que está al mando del país. Entonces, esa dualidad indisociable genera un desnivel en la competencia y como han perdido fuelle este tiempo, no quieren obviamente elecciones por lo pronto. Así que ahí tienes intereses contrapuestos. Y por último, tienes Comunidad Ciudadana que más bien ha mantenido una distancia del uno y del otro, no se ha confrontado. Muchos afirman de que esta actitud tibia en realidad es un estilo y una impronta típico del estilo de Comunidad Ciudadana, particularmente el señor Mesa, pero al mismo tiempo ha ido recuperando capital político porque el deslave que ha sufrido la señora Áñez y esa candidatura nuevamente está retornando de forma casi natural a Mesa, porque Mesa lo que hace es capitalizar antimasistas y antievistas. No es que tenga propiamente su masa crítica de mesistas, lo que tiene son antimasistas y antievistas que están retornando de una forma natural a la fuerza que es Comunidad Ciudadana. Y el señor Camacho, que durante el momento del Cabildo de Santa Cruz y la movilización ciudadana de los 21 días, creció como la espuma. Parecía que ahí emergió un líder, una nueva generación, que además venía de la mano de la unidad de Oriente y Occidente con el señor Pumari, pero bueno, resultó ser un castillo de naipes, una torre de Babel, se ha desplomado, hoy en día tiene una expansión y una presencia únicamente citadina en Santa Cruz, ni siquiera llega a ser una fuerza del todo departamental. La señora Yanine Áñez hoy por hoy es una fuerza regional
tiene una presencia en Santa Cruz y una pequeña presencia en el Beni, nada más. Y entonces tienes un competidor que antes era nacional, como Áñez, que ahora es regional, y pareciera ahí una fuerza potente que parecía ser el señor Camacho, que ahora no sale de la ciudad de Santa Cruz, y se ha reconfigurado nuevamente el escenario que teníamos en octubre, que es Comunidad Ciudadana contra el Movimiento al Socialismo. Intereses completamente diferentes, temporalidades y cálculo completamente diferente, y entonces buscar a través del Tribunal Supremo Electoral un espacio de concertación para satisfacer intereses antagónicos es muy complicado, muy difícil. Por eso yo creo que el tribunal al final está entendiendo de que tiene que llegar un momento en que tiene que tomar decisiones. Si vas a esperar crear consensos con intereses tan contrapuestos, te puedes quedar sentado mucho tiempo y tu elección no va a avanzar. Gracias a nuestros seguidores, ya hay participaciones, las leemos las participaciones. Atención con esto, vamos a poner así para que no pisemos el rostro de Álvaro. Gustavo García, todos los días la gente se contagia, las elecciones no serán nada extraordinario. Gabriel, está sin audio, no te escucho. Algo pasó con Franklin, se nos escapó, por favor, si podemos poner en coordinación, algo pasó con Franklin, se fue, pero vamos a ir entonces en este momento leyendo las participaciones, enseguida retomamos contacto con Franklin. Todos los días la gente se contagia, las elecciones no serán nada de extraordinario. Dejen de meter miedo. Si Bolivia está así de mal en esta pandemia es por culpa del régimen. Un mensaje de Gustavo García. Álvaro, si puedes leer este siguiente, por favor. Que nos dice Gustavo García, no hay equilibrio porque la población así lo quiso. La asamblea es la representación del pueblo, algo que el ejecutivo no lo es. Acá tenemos otro comentario de Bárbara Covarrubias Rea, que dice, por si acaso el TSE, el Tribunal Supremo Electoral, es uno de los 4 poderes totalmente autónomo. Bueno, debería, pero el MAS siempre lo ha sometido a su antojo. Y eso es cuenta socialismo en los 14 años de gobierno, pues el Tribunal Supremo Electoral también ha sido funcional al movimiento al socialismo. Gonzalo Hidalgo, la única salida para la reconstrucción del ¿Qué nos dice Gonzalo Hidalgo? Es que el TSE realice una nueva convocatoria para elecciones generales. Enrique Fernando Urquidi, ¿qué sucederá con la ley vigente que fija el 6 de septiembre para las elecciones nacionales? Dice como pregunta a Franklin Pareja. Aquí habla y participa Gonzalo Hidalgo. Álvaro, por favor, léelo, por favor. ¿Qué nos dice Gonzalo Hidalgo? Dice, el artículo 24, numeral 7 de la ley del órgano electoral plurinacional le da esa facultad, además del artículo numeral 10 de la misma ley y el artículo 94 de la ley del régimen electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene que actuar en base a la división de poderes y de la soberanía popular. Bien, ahí Gonzalo Hidalgo complementa, dice que Franklin lea los artículos mencionados, por favor, o que analice los artículos mencionados. Entonces, 2 preguntas. La primera, ¿qué va a pasar con la ley del 6 de septiembre? Es decir, ¿no nos van a chocar o va a haber el problema de que al final de cuentas se diga esto se tiene que cumplir porque es ley? ¿Qué pasa? Y eso se concatena perfectamente con la pregunta y el planteamiento de Gonzalo Hidalgo. Adelante, Franklin. Por supuesto que va a haber problema, no va a ser expedito, no va a ser una cuestión simple. Cuando tú has generado una transferencia de tus facultades y de tus competencias en más de una oportunidad y de pronto quieres asumir un rol de completa independencia que te asiste la Constitución y la ley del órgano electoral, obviamente no puedes esperar que ahora quien te ha aprobado leyes en algún momento diga, caramba, has venido a
plantearme la aprobación de ley para este hito, para este segundo hito, pero para este tercer hito te desmarcas. Claro que tiene que haber la fuerza normativa de la Constitución y por supuesto que tiene que haber una supremacía del órgano electoral cuando se trata de asuntos electorales porque está bajo su fuero 100%. Pero esto no es una cuestión únicamente, y esto es bueno ponerlo de manifiesto, pareciera que Bolivia a veces es como que cuando nos conviene entramos a hacer razonamientos como si fuera Suiza, ¿verdad? O sea, más de una década en el país se ha venido violando la Constitución, irrespetando las leyes, legislando en función selectiva, y ahora queremos ser absolutamente puristas. Tiene que haber un momento en que el país retorne al camino de la institucionalidad, al imperio de la ley y al respeto a la constitución política del Estado. Se ha desestructurado la institucionalidad y por eso vivimos en un caos, en una anarquía, donde pareciera que todos quieren hacer y todos quieren interpretar, todos son intérpretes de la Constitución, todos quieren hacer interpretaciones de la ley al margen de lo que dice la Constitución. No se respeta la estructura de la pirámide de Kelsen porque finalmente hay leyes que son contrarias a las leyes en desarrollo, que es la 018 y la 026, me refiero a la ley del órgano electoral y a la ley del régimen electoral, pero si eso por si eso fuera poco, se sigue legislando y haciendo leyes que inaplican artículos de las leyes en desarrollo. La ley 1266, en sus disposiciones transitorias, hay una disposición transitoria donde inaplica la ley del órgano electoral y la ley del régimen electoral. Entonces, ¿qué sucede en el fondo? Que hacemos leyes pactadas políticamente y no hacemos leyes respetando lo que dice el marco normativo y respetando lo que dice la Constitución. Y cuando nos vemos en estos entuertos, queremos resolver legalmente lo que fue aprobado políticamente. Tenemos que volver a la Constitución y el órgano electoral tiene que adoptar una postura de autoridad y liderazgo, basarse en la Constitución, y eso no significa que tiene que obrar al margen de la legalidad y tampoco significa que se tiene que divorciar de la Asamblea Legislativa. Lo que sucede es que la Asamblea Legislativa no puede secuestrar al órgano electoral y no puede ser la Asamblea Legislativa la que fije la fecha. Pero voy más allá. ¿Cuál es el fundamento de la postergación? ¿Es un fundamento político? ¿Es un fundamento que está vinculado directamente para satisfacer los intereses de un gran consenso político? ¿O vamos a entender de buenas a primeras de que no es ciencia ficción, no es un cuento el tema de la pandemia, que hay más de 2.400 muertos, que el sistema de salud en Bolivia ha colapsado, que no tenemos en este momento un registro real de contagiados, porque el nivel de testeo es tan bajo que se calcula que de los, redondeando supuestamente, pongámosle 60,000 contagiados, tienes que ver más o menos que existe un universo aproximado de 30% más que no están siendo identificados por la escasez de test, porque no hacemos esos trabajos. Entonces, hasta el día de hoy ya podríamos tener algo así como 80,000. Entonces, si tú no tomas en cuenta que no tienes la capacidad instalada y quieres ir a elecciones en el peor momento, es imperativo ir a elecciones en Bolivia. Definitivamente no podemos continuar en la forma en la que estamos. Hay que descongestionar la crisis, aunque eso no supone que ir a elecciones va a solucionar de forma mágica la crisis. Pero no puedes ir a elecciones en el peor momento. Muchos dicen y sostienen, claro, probablemente en agosto estemos en un mal momento, pero en octubre podemos estar en un peor momento. ¿Por qué? Porque así como dijeron una vez que el pico iba a ser en junio, después dijeron que el pico iba a ser en julio, después dijeron que el pico va a ser en agosto, podemos teorizar de que en octubre podríamos no haber llegado al pico también. Bueno, para eso yo propuse públicamente que el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, debería haber conformado su propio comité científico, no depender de las estadísticas que le da el gobierno, porque el gobierno es un competidor más.
es juez y parte. ¿Podía haber hecho su comité científico? Por supuesto que sí. Inclusive la ley les permite hacer contrataciones de bienes y servicios de forma excepcional y podían haberse munido de instancias que les permita hacer un asesoramiento no solamente para determinar la fecha, sino para establecer todos los protocolos de organización que son largos, son complejos y que ahora van a crecer, porque no tienes que hacer solamente en la cantidad de recintos programados anteriormente, sino que ahora tienes que analizar la posibilidad de duplicar recintos, duplicar mesas, triplicar o cuadriplicar personal. ¿Y qué tal si el momento de la designación de los jurados electorales que se van a dar estos días existe una renuncia masiva, o por lo menos muchos de los jurados electorales que son los operadores de la elección no aceptan esta función? ¿Y qué pasa? Y con esto voy a cerrar. Pareciera que están pensando que todos están exentos de este probable riesgo del contagio. Fíjate, ya estamos viviendo en este momento lo que llaman el efecto contagio de manada. Ya no estamos viviendo solamente el contagio comunitario. ¿Qué tal si se contagian los operadores del evento, es decir, de la organización? ¿Qué tal si se contagian los candidatos? ¿Qué tal si se contagian los jurados, los delegados de mesa? Obviamente hay que tomar en cuenta estas consideraciones, no verlas desde una perspectiva alarmista, pero sí analizarlas desde una perspectiva científica. Y el Tribunal Supremo Electoral, si hubiera contado con esta instancia bajo su tutela y bajo su tuición, quizás hubiera tenido elementos objetivos más contundentes para que no se asocie su decisión solamente a que está satisfaciendo intereses políticos, sino en función de qué, de la mano de una voz científica. Estos son problemas de base que el Tribunal Supremo Electoral en algún momento no los ha hecho, y cuando larga esta decisión genera insatisfacción en algunos actores, amenazas contrapuestas. Ya sabes que las 6 federaciones del trópico, la COB están amenazando, pero también los comités cívicos están amenazando, y entonces estás bajo fuego cruzado. En esta situación, ¿qué tienes que hacer? Definitivamente en Bolivia hay que restablecer la constitucionalidad, y finalmente lo que tienes que hacer es respetar la Constitución y finalmente la ley del órgano electoral, la ley del régimen electoral, y buscar un consenso y una correa de transmisión con la Asamblea Legislativa, que definitivamente, si quiere decir no al 18 de octubre, que diga también por qué es no, porque no es cuestión simplemente de decir no por no, porque entonces en ese caso están actuando como están criticando. Ellos dicen es una decisión política. Bueno, pues para difuminar las decisiones políticas existen los criterios científicos, y finalmente este debate debería volverse científico, donde participen los órganos en disputa, el ejecutivo, el legislativo, el electoral, y sea finalmente una voz científica la que diga por qué tiene que haber postergación y cuáles son los deberes de debate que se tienen que hacer para llegar en mejores condiciones, porque no vamos a llegar con riesgo cero. Eso supondría que tendría que aparecer la vacuna, eso supondría suponer además que tendríamos que estar todos vacunados y solamente así habría riesgo cero. Eso es impensable. Vamos a ir a elecciones en tiempos de pandemia, pero ¿vamos a ir en el peor momento o vamos a ir en un momento en el que la curva está en descenso? Es una gran encrucijada, indudablemente que sí, pero como siempre los actores políticos crispan el momento, tensionan el momento, y como son actores que además están insertos en los órganos del Estado, entonces en términos formales son órganos del Estado, pero en términos fácticos son dos fuerzas políticas que han complicado toda la transición. Me refiero a la Asamblea Legislativa, me refiero al órgano ejecutivo, y hacen que toda la carga de la tinta recaiga en el órgano electoral, la última base que puede generar una transición relativamente razonable, porque problemas no van a dejar de existir. Bueno, es tan denso lo que ha dicho Franklin que tendremos que volver a poner una grabación para ir desmenuzándolo. A ver, algunos elementos, hablas las salidas políticas. Yo me acuerdo de Jaime Paz Zamora, que decía, a las salidas políticas hay que proponer soluciones políticas. Y digamos que tenemos a uno de los padres que enreda los entuertos
sin institucionalidad y sin cumplimiento de la ley. Y bueno, no es que le quiero echar la culpa a él, pero era uno de los muchos que decían que las cosas se tenían que solucionar de esa manera. Otro aspecto que me llama la atención de tu intervención es lo siguiente, y que tiene que ver con la... Es muy difícil que el Tribunal Electoral, y disculpa que te diga esto, pueda tener un comité científico con una tan irregular política de sanidad ante el coronavirus que ha habido en el tiempo de administración de la pandemia. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas de ese centro de monitoreo que funcionaba en la Casa Grande del Pueblo en tiempos del ministro Cruz? No hemos vuelto a saber más de ese centro de monitoreo. Llega Navajas y la gestión de Navajas se fue con el asunto de los respiradores españoles. Y todos estábamos inmersos en eso. Y la tercera etapa era muy bien, el gobierno central ya no se hace cargo de la pandemia, sino que esto va a ser a partir del 1 de junio responsabilidad de los gobiernos regionales, municipios y gobernaciones. Bueno, es tremendo. Yo quiero preguntarte, Frank, ¿por qué no hemos podido armonizar política y sanidad hacia un mismo horizonte? ¿Por qué no se ha podido armonizar política y sanidad si esto era tan evidente y nos está mostrando con claridad? Hay otro elemento más, la misma ingenuidad de los ministros, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Víctor Hugo Cárdenas decía de que en mayo íbamos a volver a clases presenciales? No había un horizonte claro de lo que iba a pasar ni de lo que iba a suceder. ¿Por qué política y sanidad no han ido de la misma mano entre todos los actores? Sé que estoy planteando un imposible, pero por favor, Franklin, adelante. No, muy buena pregunta. Y me permite más bien desarrollar algunos aspectos estructurales. Pero antes de eso, quiero hacerte mención de que sí es muy posible que el Tribunal Supremo Electoral hubiera conformado su comité científico. No te olvides que quienes hacen un monitoreo con mejor ajuste y precisión ni siquiera están en Bolivia. La Universidad de Johns Hopkins, que es la que más se menciona, pues hace un monitoreo de todo el mundo. Eso se hace en función de los datos que los mismos estados proporcionan. Pero ¿es posible contar con uno propio? Sí, es posible. Y no te creas que es una cuestión tan compleja, ¿no? Donde vas a ver algo así como una sala con full tecnología. No, no. Lo que necesitas verdaderamente es un equipo de científicos. ¿Sabes por qué? Porque no solamente hay que fijar la fecha, no solamente hay que determinar la curva de crecimiento. Lo que tienes que hacer es implementar protocolos y los tienes que diseñar de acuerdo a la realidad de tu país y a las realidades diferenciadas que se producen en un mismo país que tiene un alto nivel de heterogeneidad. Entonces, el diseño mismo y todo lo que es el proceso de implementación de elecciones que son completamente diferenciadas a la usanza del manualismo tradicional, tiene que venir acompañado porque la bioseguridad es par y paso. A medida que implementas y cumples un paso del calendario, este tiene que venir con orientación y con refuerzo de todos los aspectos que no solamente consisten en lavarse las manos, ponerse gel o mantener el distanciamiento social. Pero ahora es tarde. Esto hubiera sido bueno que se haga en mayo, en junio, pero ¿qué ha hecho el Tribunal Supremo Electoral desde noviembre hasta ahora? El padrón electoral sigue siendo una caja de Pandora. Es decir, este Tribunal Electoral ha perdido mucho tiempo. Y entonces ahora hay cosas que lo único que no vuelve es el tiempo. Cuando lo perdiste, no lo vas a recuperar. Pero ahora gana un poco de tiempo porque ya no va a ser el 6 de septiembre, va a ser el 18 de octubre. Ojalá que esta postergación sirva para mejorar muchos aspectos de naturaleza operativa, logística y además de bioseguridad. Ojalá también sirva para sanear el padrón electoral, porque ir con un padrón electoral como este que está en la actualidad, tan puesto en entredicho, con 2 hitos de crecimiento, donde no se justifica que haya incrementado en 1 millón de inscritos en tiempo récord, en 6 semanas, como ha sido en 2 momentos, el 2007 y el 2014, claro, obviamente es preocupante. A tu pregunta, Bolivia es un país
que desde la nueva Constitución es un Estado unitario compuesto y con autonomías. Eso significa que en Bolivia lo que tenemos son gobiernos subnacionales. Tenemos un gobierno nacional y tenemos gobiernos subnacionales, las gobernaciones y los gobiernos locales. ¿Tú crees que los gobiernos subnacionales han desarrollado una vocación autonómica? Lamentablemente no. ¿Tú crees que durante todo este tiempo esos gobiernos, particularmente departamentales, han generado una plataforma legislativa que esté apuntando al desarrollo de su región? No, han hecho más que todo leyes departamentales declarativas. Día del charango, día de la cantuta, día de la chicha, pero realmente han legislado en políticas públicas de salud, han legislado en políticas públicas de educación, han legislado en políticas públicas vinculadas al desarrollo, al medio ambiente. No. Por lo tanto, no tienes una capacidad instalada de gobiernos departamentales y de gobiernos locales que hayan fuertemente desarrollado expertise, vocación autonómica y plataforma legislativa. ¿Para qué? Para el desarrollo, sea local o sea departamental. Al haberse extinguido la posibilidad de implementar el régimen autonómico, no has creado liderazgos locales y liderazgos regionales. Y como se ha creado durante el anterior gobierno una tutela de los gobiernos subnacionales, hasta han creado un ministerio de autonomías. Imagínate tú, desde el Ejecutivo han creado un ministerio que tutelaba a las autoridades electas en el país, ¿no? O sea, desde un ministerio han tutelado a autoridades electas y tenían que consultar para la aprobación de sus programas todo en La Paz. O sea, hemos tenido un momento en el cual dimos un salto importante para las autonomías, pero es cuando más centralismo se ha implementado y cuando más hiperpresidencialismo se ha generado. Entonces, no has permitido que tus regiones caminen por sus autonomías, desarrollen expertise, legitimen políticas públicas. Bueno, cae el coronavirus. ¿Qué nivel de coordinación puedes ejercer con gobiernos departamentales que tienen déficit de expertise en políticas públicas, ausencia de conocimiento en muchos casos en temas de salud? Ha sido un momento en el cual se ha develado que el régimen autonómico en Bolivia prácticamente no ha avanzado nada, y si hubiéramos tenido gobiernos departamentales y locales con expertise, con vocación autonómica, con liderazgo que era tan importante, los niveles de coordinación hubieran sido mucho más eficaces y la capacidad de confrontación hubiera sido mucho más efectiva. Pero nos hemos encontrado con gobernadores que tienen una tutela más política que técnica, y entonces más bien ha habido una confrontación política de muchos gobiernos muchos gobiernos departamentales que han hecho un trabajo de descoordinación en vez de coordinación. Porque otra cosa, han antepuesto intereses políticos en contra del gobierno nacional. Claramente no les gustará este gobierno, pero hombre, la pandemia está ahí para todos. Y entonces, estos aspectos realmente han desnaturalizado y han distorsionado lo que podía haber sido un poco más efectiva el combate contra esta pandemia. Por favor, miremos esto es de último momento, noticia de último momento, es el reporte diario 1825 casos, 62 decesos. Miren La Paz, voy a ampliar la pantalla, miren La Paz, noticia de último momento para nuestros seguidores en redes sociales. Salió el informe del Ministerio de Salud sobre los contagios hoy. La Paz, 1098. La Paz, 1098, Santa Cruz, 292, Tarija, 180, Cochabamba, 115, Oruro, 100. Los demás departamentos son mucho menos. Sospechosos, 12,000. Eso quiero, por favor, resaltar. Noticia de último momento. Vean el pico que ha alcanzado La Paz en esta jornada. 1098 casos, según la página del Facebook del Ministerio de Salud. Hace instantes. Hay que tomarlo en cuenta enseguida. Don Álvaro Rivera, le damos la palabra. Simplemente esto porque es muy importante y algo que no quiero hacer es quedar con una cola larga de participaciones. Aquí hay una
un poco extensa, perdón Franklin que te tape un poco la cara. Mauri LD, en Bolivia no existe un comité científico que defina cuándo será el pico, lo cual conviene a los intereses del gobierno para prorrogarse legalmente y el poder, en el poder. Y voces como las de Pareja apoyan esos intereses, dice, caramba, que en el fondo encubren la incapacidad de este gobierno en contener los contagios. La cuarentena sin medidas efectivas de contención solo postergan el pico de contagio. Es más, ahora la estrategia se concentra en ignorar los casos, nadie atiende a los enfermos, los del SEDE no contestan, puntos suspensivos. La culpa de todo y del coronavirus la tiene Franklin Pareja. Franklin, tú tienes la culpa. Bueno, Gonzalo Hidalgo, Franklin no respondió a mi sugerencia. También queremos participar, gracias. No se enoje, Gonzalo, no se enoje, Gonzalo. Bien, simplemente recordemos esto como un dato de lo último y la noticia de último momento. Noticia de último momento, ahí ven 1,825 casos y La Paz, el pico diario y por jornada en toda la pandemia, 1,098. Interrumpo esto. Álvaro, por favor, adelante, disculpa. No te preocupes, era una información pues importante que debíamos mostrarle en este momento para que la gente que aquí está conectada pues también vea lo peligroso que estamos pasando con el tema de la pandemia. Franklin, en una anterior intervención hiciste hincapié en esto que se hizo, que dice, hacemos leyes por conveniencia política, queremos resolver legalmente lo que aprobamos políticamente. Y con esto me quiero referir a este tema que ha sido tan sonado esta semana que ha pasado, las declaraciones de Luis Arce en un programa televisivo en el que estaba comentando unas encuestas hechas por su partido, en el que daba cifras, ¿no? Que él estaba de primero, que Mesa segundo, que se había alejado ya del tercer lugar a la presidenta Yanine Áñez con Alianza Juntos y demás detalles. Es parte de esto también, esto de hacer leyes a conveniencia que luego no se las quiere cumplir, de las que vamos ahora a apelar. No, es inconstitucional, cuando a rajatabla hemos hecho cumplir. Y esto en referencia al señor Carmelo Lenz, que en su momento, en la elección del Beni para la gobernación, pues han eliminado completamente su candidatura y la de toda su plancha. ¿Qué va a pasar con este tema del candidato del Movimiento al Socialismo, el señor Arce? ¿Se va a anular la personería? Es posible que se anule. Va a primar la legalidad, la legitimidad, porque también no olvidemos que el Movimiento al Socialismo, al final del día, el partido político en el país que tiene la mayor cantidad de adeptos, de votantes, que nos puede movilizar a los movimientos sociales, bloquearnos las ciudades y demás. Nos vamos a tener a estas amenazas, vamos a hacer cumplir esa legitimidad que tiene el movimiento socialismo, o se va a hacer cumplir la ley tal como lo han hecho cumplir el anterior gobierno. Muy buena pregunta. A ver, quiero responderle a la amable internauta que menciona el comité científico. Yo coincido con ella. Yo creo que no hay un comité científico lo suficientemente, no sé si la palabra es confiable, y por eso precisamente decía que el Tribunal Supremo Electoral debería haber conformado su propio comité para tener exactamente bajo su tutela el control de datos estadísticos y la implementación de protocolos. No solamente el comité tiene que ser el que da estos números que acabas de leer, Gabo, ¿no? Eso es una información estadística limitada, porque con la cantidad ínfima de testeo que hacemos, sobre eso tienes que más o menos incrementarle un 30% según algunas voces científicas. Obviamente, si me preguntan qué quisiera yo quisiera que haya elecciones lo más pronto posible. Creo que es insostenible tener un gobierno que ya está sofocado, atufado, que ha perdido el control de la situación y que además ha encendido sus decibeles de una forma ya políticamente incorrecta en muchos casos. Hay una asamblea legislativa que secuestra al gobierno por intereses políticos. Hay un gobierno que, como compite, le está pasando la factura la decisión de competir. Y existe, obviamente, un Tribunal Supremo Electoral que se encuentra en una encrucijada porque las elecciones deberían realizarse lo más antes posible, pero lamentablemente convergen con el peor momento.
A Gonzalo no le puedo leer los artículos porque no los tengo, no tengo las leyes en mis manos. Creo que él las ha leído mejor que yo, así que le agradezco y le mando un saludo. Y sobre la pregunta, a ver, el año que al señor Ernesto Suárez Satori le quitaron la personalidad jurídica de su fuerza política, UD concretamente, ¿no? O demócratas. La cosa es que esa época yo estuve en un medio de comunicación sentado al lado del señor Ernesto Suárez, al lado de Carmelo Lenz, y estábamos analizando precisamente este problema. Era el momento en que estaban, estaban en ese momento alarmados, estaban conflictuados y estaban haciendo su tour de medios, porque claramente lo que se venía era tan draconiano que definitivamente plantea algunos elementos de análisis que yo creo que quisiera ponerlos de manifiesto. Esa época, yo me puse a pensar, a ver, ¿por qué le tendrían que quitar una personería jurídica a una fuerza política? Para empezar, ¿cuál debería ser la razón de que pierda su personalidad jurídica? Uno de los elementos fundamentales es no tener una masa crítica mayor al 3%. Claro, si eres una fuerza chiquita, exigua, y no tienes una masa crítica representativa suficiente, tienes que perder tu personería jurídica porque no tienes alcance nacional y no tienes una adhesión popular que te permita ser un competidor, sino más bien, pues tendrás que reconstituirte, tendrás que buscar otra opción, pero pierdes. Esa época, Ernesto Suárez Satori era la fuerza, su partido era la fuerza más grande del Beni, y habían 227 candidaturas, de las cuales casi 200 iban a ganar las alcaldías. Y los sacaron. Entonces, eso te plantea que la ley precisamente en su artículo 136, que hace mención a que por difundir encuestas pierdes tu personalidad jurídica, es un abuso, un extremo inaceptable, una barbaridad y una aberración total que no se sostiene por ningún lado. La Constitución, en su artículo 28, establece que uno puede perder los derechos políticos por portar armas y además por prestar servicio en fuerzas armadas enemigas, por defraudación de recursos públicos o por traición a la patria. Eso está en el artículo 28 de la Constitución. Perder una personalidad jurídica limita los derechos políticos, tanto para elegir como para ser elegido. Entonces, significa, por analogía, que leer o difundir encuestas es casi como traición a la patria. Es inaceptable. No hay ningún sentido de proporcionalidad que por difundir encuestas tengas que perder la personalidad jurídica. Que tiene que haber una sanción, de acuerdo, habrá pues una multa, por último, el candidato tendrá que ser eliminado, pero no puedes privar del derecho político no solamente a ser elegido, sino a elegir que tiene la población. Entonces, en ese momento, la fuerza política en el Beni era la más grande y le han privado a todo un pueblo de que pueda elegir a esa fuerza que era la predilecta. Así de desproporcionado Franklin, fue. no se tiene que aplicar esa ley en este momento. No se tiene que aplicar esa ley en este momento. No, a lo no que debía quiero aplicarse esa ley en ese momento. Y en ese momento tampoco. No, por supuesto que no. Esa ley jamás debió aplicarse. Es una total aberración. Pero ¿por qué fue diseñada esa ley? Ese es el punto. Porque detrás de toda ley, particularmente las leyes anteriores, hay intencionalidad política. Y entonces esa ley precisamente fue diseñada para coartar la posibilidad de que se emitan estudios de opinión, porque a título de que generan tendencias, entonces hay que ponerles un tapón en la boca a las otras fuerzas políticas. Un total exceso. Está bien que nadie difunde encuestas, está bien, pero la sanción es tan desproporcionada que obviamente la fuerza política del Beni en esa época
se equivocó. Se equivocó, cometió un error y tuvo que ser sancionada. Pero algo parecido sucedió en La Paz esa misma época. El señor Jorge Silva también leyó encuestas en La Paz y no perdieron su sigla, su personalidad jurídica, el movimiento al socialismo en el nivel departamental. Entonces, fíjate el baremo. Aplicaban la norma de forma selectiva, con linchamiento selectivo, de una forma absolutamente desproporcionada, inconstitucional, aberrante, que debería ser estudio en las facultades de derecho, qué es lo que no se tiene que hacer y cómo no se tiene que legislar, que toda ley debería tener un sentido de ecuanimidad y validación social y que no deberían ser instrumentos de linchamiento, pero bueno, se aplicó, nadie se condolió de demócratas en el Beni, fueron las autoridades del órgano ejecutivo de esa época, Quintana y la señora Paco, y fíjate, ¿no? O sea, el órgano ejecutivo dando mensajes sobre un aspecto que era inherente únicamente al órgano electoral. No tenían que salir los ministros a hacer declaraciones porque esto era una cuestión que estaba en el fuero del Tribunal Supremo Electoral de esa época. Pero como el Tribunal Supremo Electoral era una oficina o brazo operador electoral que no tenía absolutamente nada de independencia, que actuaba de una forma cínica y descarada, que a unos sancionaba y a otros no sancionaba con la misma infracción, bueno, pues entonces les quitaron su personería y entonces ahora a rajatabla, ¿qué sucede? Y aquí es el debate que tú, Álvaro, bien mencionaste. ¿Legitimidad o legalidad? El movimiento al socialismo al día de hoy sigue siendo la fuerza política más grande de Bolivia. Les guste o no les guste, no estamos haciendo valoraciones de qué me gusta, qué no me gusta. Sigue siendo una fuerza política grande, se ha erosionado casi a la mitad de su capital electoral, pero algunos, pese a que el MAS está en la mitad, algunos no llegan ni a esa mitad que tiene el MAS actualmente, y es la fuerza política más grande. Esa es su legitimidad, pero podría perder su personalidad jurídica. ¿Qué debería suceder? Debería perderla, porque eso dice la ley. Y mientras la ley no se cambie por el Tribunal Constitucional, se presume su constitucionalidad y está plenamente vigente. Pero por otra parte, yo he escuchado la fundamentación y la defensa. En el movimiento al socialismo dicen que el Supremo Electoral todavía no puso en vigencia el calendario electoral. Entonces están queriendo agarrarse del calendario electoral para decir que durante este tiempo, entonces, piedra libre, las organizaciones políticas pueden nomás sacar encuestas porque el calendario electoral todavía no entró en vigencia. Falso, porque esta no es una nueva elección. Esta es una elección que entró en pausa y los límites de la ley están absolutamente vigentes. Y uno de los límites de la ley es no difundir encuestas por parte de las organizaciones políticas. Ojo, así que independientemente del calendario electoral, la ley está vigente. Esta no es una nueva convocatoria, esto no es una nueva ley, esto es una ley que entró en pausa, pero los límites están vigentes. También se escuchó decir de que ellos, en base al reglamento de elaboración y difusión de estudios de opinión en materia y procesos electorales, en su artículo 4 dice que las definiciones que rigen la aplicación del presente reglamento son difusión. Y difusión significa la prestación por parte de un medio de comunicación. Ojo, la difusión no es inherente a las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque este reglamento no es para las organizaciones políticas. Este reglamento en su artículo 2 rige para los medios de comunicación, empresas especializadas en estudios de opinión pública, instituciones académicas, no dice organizaciones políticas. Así que lo que quieren hacer ahora es utilizar el reglamento que define lo que es difusión, pero no es un reglamento para organizaciones políticas. Y el artículo 136 dice las organizaciones políticas que difundan resultados de opinión. Así que el reglamento dice
rige para los medios de comunicación. Así que no pueden utilizar este reglamento para decir difusión significa presentar en medios de comunicación tortas, tendencias, estadísticas. No, eso es para los medios de comunicación, para universidades, para empresas encuestadoras. Eso está en el artículo 2 del mismo reglamento, donde ellos solamente utilizan el artículo 4. Así que técnicamente, ¿qué tiene que suceder? Tendrían que quitarle la personalidad jurídica, no hay nada que discutir. ¿La ley se aplica o no se aplica? Eso es una pos. Esa es, digamos, una interpretación jurídica. El punto es, ¿se va a animar el Tribunal Supremo Electoral a anular la personalidad jurídica del movimiento al socialismo? Las consecuencias que podrían generar son 3. Primero, el movimiento al socialismo se va a victimizar y va a decir, ahí está, nunca perdimos una elección. Lo que fue, nos hicieron un golpe de Estado. Segundo, nunca hubo un fraude. No quieren que compitamos, nos proscriben. Tercero, nunca fuimos realmente nosotros quienes hemos generado este caos. Como saben que les vamos a ganar, nos quieren ganar en mesa porque no nos pueden ganar en cancha. Entonces, nuevamente reinstalan ese discurso y ese discurso va a ser altamente cohesionador y finalmente va a ser beneficioso. El otro aspecto, ¿cuál es la base social? Básicamente es el mundo rural, las zonas periurbanas tienen una fuerte adhesión con el movimiento al socialismo, particularmente en Occidente. Entonces, lo que estás haciendo es sacar de la competencia a una fuerza política que no puede migrar a ninguna otra fuerza política porque todas las fuerzas del centro a la derecha compiten entre sí, pero del centro a la izquierda el movimiento al socialismo está solo. Entonces, si tú dejas sin opción del centro a la izquierda, ¿dónde va a migrar ese voto que es más progresista, más pro pobre? Como no tienen una alternativa, indudablemente que estás dejando sin opción a una base social popular importante. Así que en términos políticos realmente es una pésima noticia y un momento malo pues que se haya producido esto porque perturba, complica y conflictúa mucho el momento de transición. Y cierro mi pregunta nuevamente, ¿se va a animar el Tribunal Supremo Electoral? Porque ya lo hemos dicho legalmente, debería hacerlo. El punto es ahora, ¿se va a animar o van a surgir subterfugios? Subterfugios legalistas, un recurso quizás, una medida cautelar del Tribunal Constitucional, en este caso un recurso abstracto de inconstitucionalidad que permitiría que queden status quo las acciones del Tribunal Supremo Electoral. Hay muchas interpretaciones. El punto es, ¿se va a animar? Realmente es complicado estar en los zapatos del Tribunal Supremo Electoral. Bien, gracias, Franklin. Estamos con ya lo último. Álvaro pide que des tu opinión sobre la encuesta de Ipsos, por favor. Entonces acá la ponemos y bueno, bien, ¿cómo hacemos o cómo haces una lectura muy rápida, muy violenta sobre este escenario con pandemia, con tensión en el tribunal, con tensión de la misma pandemia, el tribunal electoral, el legislativo, el ejecutivo, etcétera, y la nueva fecha de elección? O sea, ¿qué nos muestra esto? Recordemos que es, sin embargo, una encuesta netamente urbana, no ha sido rural y de 2,000 personas de alcance. Adelante, Franklin. Sí, es muy buena la puntualización que haces. Es urbana, lo cual podría generar algunas variaciones importantes. Lo que tú ves ahí es que hay dos fuerzas que compiten, que son exactamente las mismas que han competido en el octubre del año pasado. Pareciera que esa es la tendencia y difícil que haya una modificación. Claramente, como al ser urbana esta encuesta, tienes que ver que probablemente un 6 a 8% más podría ir en favor del movimiento al socialismo, que indudablemente tiene más presencia en el mundo rural que el señor Carlos Mesa. Carlos Mesa podría subir un 3 o 4% más. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tienes aquí es dos fuerzas nacionales, Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana, que compiten.
Luego, tienes a Yanine Áñez, que ha bajado bastante, se ha erosionado bastante, y no es que tiene penetración en el mundo rural. Así que con los datos del mundo rural, no es que va a subir notablemente su capital electoral. Es una candidata regional, ya no es una candidata nacional. Sus aspiraciones podrían llegar máximo a ser una buena candidata gobernadora, pero ha perdido mucho fuelle para aspirar a ser una candidata a presidenta. El señor Camacho no sale de Santa Cruz, podría ser un buen candidato a alcalde o gobernador, pero sus posibilidades de ser candidato a presidente prácticamente se han esfumado. Entonces, hay una configuración que nuevamente nos lleva al voto útil del 20 de octubre del año pasado. Han habido dos fuerzas que emergieron con mucha impronta de novedad en algún momento, que era Áñez y Camacho, pero prácticamente se han erosionado, que al día de hoy participan, pero no están compitiendo. Eso es lo que te puedo decir en primer momento. Pese a la fragmentación, ya ves tú que la participación de fuerzas políticas está fragmentada, pero el voto nuevamente se está concentrando. Bien, algo más, don Álvaro Rivera. Tenemos a Ana Salles. Vamos a hablar del Netflix y del relleno de papa, que ha participado y no le ha ido bien ante ciertos platos de otras regiones. Experta en gastronomía, está en una reconocida también escuela gastronómica. Ana Salles. Don Álvaro Rivera, ¿algo más? Nos está arrinconando el tiempo. Franklin, ¿conoces a un tal Mauri LD? Bueno, te ha dado duro, no puedo poner cosas porque no le vamos a dar tampoco el monopolio. Gracias, Mauri, por escribir. Decía que Franklin especula, que hay cuestiones tendenciosas, ahí estamos poniendo un poquito, no lo puedo leer, nos está pisando el tiempo, y Gonzalo Hidalgo dice, déjame hablar porque la norma, la regla se cumple o se cumple. Los derechos políticos también tienen su contrapeso y se llaman deberes políticos. Más articulados y más fundamentación jurídica del abogado constitucionalista Gonzalo Hidalgo. Don Álvaro, perdón. No, la verdad, este tema es muy amplio. Lo podríamos, creo, hacer 3, 4 programas. Las gracias aquí a Franklin Pareja por estar esta noche aquí en Déjame Hablar en este live. Las gracias, Franklin. Esperamos tenerte nuevamente, pues, en otra ocasión. Las gracias a ustedes por dejarme hablar. Obviamente nunca vas a lograr satisfacer con tus opiniones, pero la objetividad es inherente a los objetos y la subjetividad es inherente a los sujetos. Todos siempre tenemos una carga de subjetividad en nuestras afirmaciones y efectivamente, pues muchas de las cosas que yo digo tienen una carga subjetiva. Así que me excuso si no les gustan mis opiniones, pero ciertamente la verdad no la tiene nadie en particular. Muchas gracias por este momento tan agradable en compartir con ustedes. Gracias, Franklin. Gracias por mudarte un poco de la televisión, de los grandes medios, a espacios como estos donde hay audiencia selectiva, que es importante, y hay gente que quiere ver opiniones muy, muy concretas y cosas más amplias, no solamente de unos 5 minutos o de unos 10 minutos. Mira, estamos casi 1 hora. Gracias, Franklin, y la audiencia no se ha despegado hasta el momento. Que te vaya muy bien y hasta pronto. Gracias. Cuando aceptes la invitación nuestra. No, pues muchas gracias a ustedes. Un gran placer verlos y cuídense, quédense en casa en la medida de lo que puedan. Chao, Franklin. Gracias. Adiós, bueno, Franklin, gracias. Hablaremos con Milenka Betancourt. Estamos sobre el tiempo. Milenka, buenas noches. Te saludamos. Gracias por estar con nosotros. Por favor, resumen de noticias. ¿Qué cosas complicadas has visto? ¿Qué es lo último y las noticias del momento, como ponemos en la subtitulación antes de entrar con Ana Salles? ¿Cómo están a todos nuestros seguidores? Buenas noches. Una nueva jornada con el Déjame Hablar. Complicados los datos que veíamos, que nos reflejabas hace unos minutos, Gabriel. La Paz está llegando a los 1,098 casos en un día. El total en el país, 1,825 casos. La situación está muy complicada para la ciudad de La Paz. No hay pruebas. Los hospitales han colapsado. La situación realmente está
muy complicada, y esa es la noticia que reflejan las portadas de los periódicos. Muy bien, gracias Milenka, y hemos tenido gracias a Milenka el reporte nacional muy complicado. Damos la bienvenida a Ana Salles. Un poco hablaremos de cosas bonitas o de cosas un poco ingratas, porque comparar la votación de México con la población y votación potencial de Bolivia es medio complicado. Ana, buenas noches. Chicos. Bienvenida, déjame hablar. ¿Cómo te va? Hola chicos, qué bonito verlos. Muchas gracias por la invitación. Bien, a ver, Milenka, antes de darle paso a Ana, ¿en qué ha consistido este tema de Netflix y del relleno de papa y que debía ser o no el relleno de papa? Después muchos han cuestionado el contenido de ese informe documental, etcétera. A ver, vamos viendo esos elementos. Adelante. Se fue Milenka. ¿Qué pasó? Otra vez. Se fue Milenka. Ahorita la vamos a tener de nuevo. Se salió Mile, pero a ver, si empezamos a hablar un poquito de este tema de Netflix, la cuenta en Twitter de Netflix, pues hizo lo que es una encuesta, una votación sobre cuál es el mejor platillo de los que habían salido en esta serie de documentales de Street Food Latinoamérica. Perdón. Y estuvo presente, bueno, los platos de los que se hizo cada uno de los programas en representación de Bolivia, pues el relleno de papa, y estuvo contra la ayuda de México. Anita, ¿por qué hemos perdido nuestro relleno de papa? No está a la altura de una tlayuda. Bueno, a ver, no tenemos que pensarlo como una competencia radical. Ha sido una encuesta en Twitter. Pues sabemos muy bien que Bolivia no tiene un gran público en Twitter. Si la encuesta la hubieran hecho en Facebook, capaz nos hubiera ido un poquito mejor, ¿no? Pero es una encuesta que se ha hecho en Twitter. México tiene mucha más población en Twitter y mucha más actividad. Nosotros recién hemos empezado a tener un crecimiento después de los conflictos del año pasado, y mucha de esa gente ha entrado en esa etapa y nunca más ha vuelto a estar en Twitter. Los que estamos mucho tiempo en Twitter tenemos otra visión, ¿no? Y en sí, el debate que ha generado Netflix Latinoamérica en Twitter ha sido una estrategia muy interesante para lograr que la gente hable de la comida y aprovecharse de una cosa que tiene el latino, que es de estar radicalmente orgulloso de lo nuestro, cada país en cada región, y pelear a capa y espada por lo suyo. Si no, vean la pelea después que ha habido entre los peruanos y los mexicanos en la segunda etapa de su competencia, ¿no? No, y mira, Ahora, justo cuando necesitábamos a los guerreros digitales, necesitábamos los bots de Camacho, los bots de Samuel Doria Medina, nos han dejado abandonados. Ha habido un momento que estábamos ahí a la par, ¿no? Estábamos 40, más o menos 49, 51, 49 punto algo, 50 y algo ahí en la encuesta. Mira, yo le he dejado 12 de la noche casi a la par. Desperté, me entro al Twitter y miércoles, oye, ya estábamos 60-40, ¿sí? Ya nos estaban arrasando lo que es México. Bueno, también con la población que tienes y lo que nos explicas, era de esperarse, ¿no? De todas maneras, ¿qué te pareció lo que es el programa en sí que se ha hecho acerca de lo que es el relleno de papa y que ha habido también otras complementaciones de otros platos, ¿no? Hemos visto un poco de la salteña, de los apis, y de otros platillos que se sirven en las calles paseñas. A ti como gastrónoma, ¿qué te ha parecido este programa?
Bueno, yo antecitos de que lancen el programa, tengo que ser sincera, no había visto la versión asiática, entonces toda la semana pasada me he puesto así en campaña de ver los capítulos asiáticos para entender un poco la lógica del programa, y el 21 que lanzaron en Latinoamérica ya vi ver el capítulo de acá, ¿no? Miren, lo primero que tenemos que ver es que es un programa interesante porque no se enfoca radicalmente en la comida. La comida es el enlace para hacer unas historias de vida de los diferentes cocineros, porque al final de cuentas la comida siempre va a estar enlazada a la vivencia. Y la comida callejera normalmente a vivencias de recuperarse de situaciones complicadas, de salir adelante tras momentos trágicos, y que podemos verla presente en casi todos los capítulos, tanto de la versión asiática como de esta versión de Latinoamérica, ¿no? Sobre ya temas personales de qué debía haber, si el relleno de papa o qué otra cosa debía haber, eso es completamente subjetivo. Hay un grupo de gente que ha trabajado el año pasado con los productores, que han trabajado sobre proyectos que ya se han hecho sobre comida callejera aquí en Bolivia, y han apoyado y han presentado propuestas para de ahí elegir a quienes iban a ser a estos representantes de los cuales se iba a contar su vida, ¿no? Entonces, en eso escogieron a la señora del relleno de papa como elemento central, porque es la historia central en la que versa el capítulo, y otras historias más cortas, más pequeñas sobre otros personajes, ¿no? Tenemos ahí los helados de canela, los api con buñuelos, y creo que esos son los tres que tienen como historias de vida. Luego ya muestran imágenes de otros platillos. Aquí también han tenido que tener mucho cuidado los productores, porque tenemos mucho cruce de comida callejera boliviana con comida callejera de otras regiones, porque en Latinoamérica hay esa fusión. Venimos de una historia gastronómica que jala culturas desde las americanas hasta la influencia española y otras influencias que han ido llegando. Entonces, tenemos que cuidar mucho qué es lo que vamos a presentar. No han presentado la salteña, porque evidentemente el nombre nos hace referencia a la Argentina. No han presentado las tucumanas, porque la tucumana es una empanada argentina que se ha adaptado al gusto boliviano. No han presentado los anticuchos, porque el anticucho es un platillo peruano que llegó en los 80 a Latinoamérica. Perdón, a Bolivia. No han presentado salchipapas por lo mismo. Es un platillo peruano que ha llegado a Bolivia. Han tratado de buscar algo que sea distintivo. Yo tengo mis objeciones. Yo, por ejemplo, hubiera querido una yaucha ahí, que es bien diferente a lo que hay en otros lugares. Pero ya eso es una cuestión del grupo que ha decidido montar ese capítulo, ¿no? Milenka. Bueno, ya he vuelto. Había el tema del sándwich de chola, por ejemplo, ¿no? Y que yo lo comentaba que si bien es algo muy, muy típico, también hay alguna variante ahí respecto al chanchito, y es el pollo, y que probablemente podría haber sido algo que se hubiera podido explotar más también en relación a la historia de vida por la edad de la señora que vendía este sándwich de chola. Aprecio mucho el punto de vista de Ana. Tiene mucha razón cuando hablamos de la parte de la comida, ¿no es cierto? De por cómo probablemente ha sido ese proceso de selección para llegar hasta el relleno de papa. He leído mucho en redes las objeciones que ella decía, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no las salteñas? Si la salteña la encontramos en cada esquina, no tanto así el relleno de papa. Otro tipo de comida rápida, muy tradicional nuestra, pero que probablemente no esté enraizada en Bolivia. Y gente que decía, bueno, dejemos esa crítica de lado y veamos lo positivo, y es que han tomado a Bolivia, han tomado a La Paz para poder poner en este tipo de audiovisual y en estas plataformas para llegar de forma masiva promocionando incluso el lugar, nuestro país, la ciudad, ¿no es cierto? Yo luego he empezado a tratar de hilar un poquito más fino, ya no tanto el tema de la comida, sino a la parte de la historia de vida como tal, probablemente he visto cierta exageración en algunos planos, ¿no? Que eso lo comentaba, por ejemplo, no sé si Ana, tú has podido notar este plano en el que está Emi mirando, ¿no? A la ciudad, está mirando la ciudad, ¿no? Y con una mirada hacia arriba, como diciendo, sí, estoy surgiendo, no sé, yo he tenido ciertas observaciones, no sé si tú has logrado percatar de estos aspectos, Ana.
Yo he visto un manejo en imagen y en un subtexto o en una subhistoria que puede generar cierta controversia. Hay evidentemente un trasfondo político en el capítulo de La Paz, en comparación a otros. En el de Argentina notó también un trasfondo medio político. Voy a confesarles que no he visto uno, no he visto el de Colombia todavía, porque ya no me ha dado tiempo, pero sí hay como cierto fondo medianamente político, que luego, si lo han visto en redes, también se lo he explotado por ese lado, ya en un nivel bastante exagerado. Sobre las imágenes, han jugado mucho con esta idea de arriba y abajo, ¿no? Los teleféricos, la idea de, no sé, la zona en la que vive doña Emiliana y que se vea que está muy arriba y tiene que bajar hasta la ciudad. Está, de cierta forma, me imagino que su idea es manejar algo de las imágenes y de cómo se mueve nuestra ciudad en dos niveles, ¿no? Del Alto y La Paz, y que siempre estamos subiendo y bajando. Pero tal vez para la gente de afuera no se ha entendido mucho esta idea, porque nuestra ciudad en niveles de planos de subir y bajar es muy complicada y hay muchos niveles en los que habría que tal vez explicarlo. Sí, ahí creo que habría que verlo, y el punto político es bien fuerte. No sé si ustedes lo han notado así. A mí no me gusta una cosa, o no me gustó una cosa del episodio de La Paz. Repetir aquel mito que yo considero que hay que analizarlo y que a mí no me gusta, aquel mito de la mujer que vende en la calle y que vende comida y que es pobre, sacrificada, pobrecita y minusvalorada. No es que sea verdad o mentira. Lo que a mí me choca es que hayamos hecho de una realidad tan dolorosa algo con una cubierta de celofán y presentarlo como si fuera algo positivo. Realmente es doloroso contar eso y es crítico. Entonces yo no tendría tanta soltura como para poner una cosa tan dolorosa y tan dura de una forma tan positiva y tan de orgullo, bla, 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 bla. A mí me duele que el rol de la mujer boliviana no tenga otro espacio, aquella mujer boliviana que no ha podido, por razones distintas de la vida, acceder a estudios superiores o terminar el colegio, la escuela, la formación primaria. Me duele que esté rezagada al ámbito de la cocina en la calle y en una esquinita. Y me duele que eso se ha hecho como un patrimonio. O sea, yo creo que ha habido un mal enfoque en el relato que me ha dolido y golpeado profundamente. No sé si ustedes piensan lo mismo, si les ha caído igual, pero en lo político, en lo sociológico, yo creo que eso fue doloroso. El tema de la mujer y la cocina es un tema que siempre va a dar de qué hablar, porque tenemos históricamente dos espacios en la cocina, como en casi todas las áreas, ¿no? Lo político y lo privado. Lo político y lo público. Lo privado y lo privado y lo público. Lo privado, la cocina de la casa, donde las mujeres cocinan, donde no se ve nada, no hay un rédito, no hay un festejo, no hay una felicitación, donde es la mujer la que tiene la obligación de hacerlo por toda la carga machista y cultural, social que tenemos, y el espacio público, en el que sí es un espacio público muy llamativo, es un hombre el que cocina, es el chef, es el cocinero, y cuando estos espacios se fusionan en la cocina callejera, usualmente encontramos mujeres. Y si ven las historias de todos los capítulos, tanto asiáticos como latinoamericanos, la mayor parte de los personajes centrales son mujeres, porque la cocina de la calle es esa fusión de lo público y lo privado y lo privado y lo público en la cocina. Esa cuestionante de dónde estamos, es la señora de la comida de la casa que no tiene reconocimiento, que está saliendo a vender a la calle porque las situaciones que le han pasado han hecho que tenga que salir a la calle, o porque le dio la gana de salir a la calle, que también puede ser, frente a los grandes cocineros que usualmente tienen reconocimiento y tienen espacios y ganan premios y no tienen que hacer eso de salir a la calle. Es un tema bien complicado que siempre ha movido debates y ha movido conversatorios y
idas y vueltas entre las mujeres, y a eso sumarle el hecho de que se está, de cierta forma, yo no sé si tanto jugando con esta idea medio victimizada o medio, no sé, llevada a lo dulce de la pobreza y de los niveles bajos que empiezan a salir adelante, o era un intento de querer hablar de esta forma que tienen las personas de salir adelante en momentos críticos, tal vez exagerada por el relato que se ha presentado, pero que se ve presente en la mayor parte de los programas, y creo que es el eje que mueve radicalmente el street food en Netflix, el programa de street food. Sí. Yo concuerdo con Ana, ¿no? Hay un común denominador en todos los episodios y es ese, ¿no? El tema de lo que es la superación, independientemente de si el protagonista de cada episodio, pues sea varón o mujer, siempre se habla de ese tema de superación, de un estrato más que todo económico, ¿no? Oye, de cómo se ha iniciado, de cómo salía a vender en un puesto pequeño y termina teniendo, pues, como aquí la señora, no tiene, después narra, no tengo un puesto más aquí, un puesto en la Montes, un puesto en otro lugar. También, tanto en el de Street Food Asia sucede lo mismo, ¿no? De un puesto pequeño terminan siendo un puesto bastante grande, con varios operarios, con bastante gente, que también nos muestra que ha habido un tema ahí de superación y de éxito en cada una de las personas protagonistas de cada episodio. Bueno, y yo sigo manteniendo la observación de que, bueno, si bien para una producción audiovisual tienes que trabajar ciertas cosas, acomodar y tratar de amoldar ciertas situaciones, lo he notado muy exagerado respecto al paralelismo de ir contando la historia de vida. Ya hablando de la producción audiovisual como tal, que no me ha gustado. Yo quiero preguntarle a Ana, a ver, hablamos un poquito de la historia de estos platos que entran en competencia, ¿no? Termina ganando el plato mexicano, pero está el choripán argentino, el plato colombiano, que ahorita no me acuerdo, está el ceviche peruano. Oye, yo creo que, y lo puse en redes, competir en una encuesta entre nuestro rellenito de papa y el ceviche peruano es como jugarte con el Real Madrid de Zinedine Zidane, ¿no? Pero, a ver, háblanos un poco de la tradición de estos platos en sus regiones y por qué crees que son importantes, por cuál hubiera sido vos y demás. Bueno, mira, es la elección misma de los platillos en cada región debe haber costado muchísimo, como debe haber costado también acá. Estamos hablando de países con tradición de comida callejera, en la mayoría de los países que han participado, muy grande. México tiene una comida callejera inmensa, y Oaxaca, que es la ciudad de la que han hablado, tiene muchísima historia en gastronomía. Están metidos en trabajar muchos estos temas, hay mucha gente que ya está empezando a hacer trabajos de historiografía, trabajos de sociología, de antropología gastronómica, tratando de entrar a lo que implica y significa la comida para los mexicanos. Aquí en La Paz estamos empezando, aunque ya ha habido trabajos que quieren ir y recuperar tradiciones, hacer recuperación de patrimonio alimentario. En Bolivia se está trabajando, pero no al nivel que otros países. Perú tiene una extensa historia de recopilación de los productos de consumo en la calle. Si han visto el capítulo de Perú, ahí mismo hacen referencia de un texto que tiene 150 años recopilando esta información de la comida callejera, cosa que no hay en ningún otro país de Latinoamérica. La Argentina tal vez es el país que menos historia propia, entre comillas, tiene, pero tiene una historia de fusión muy fuerte. Luego tenemos Brasil, que tiene una historia muy interesante de fusión, que tiene muchas mezclas, muchos matices en su cocina, que tiene una cocina maravillosa, pero si han visto es el que menos votos ha tenido en general, porque nadie tiene idea de la comida de Brasil. Y además de que era el Netflix Latinoamérica en español, no en portugués, entonces, bueno, tienes menos llegue, ¿no? Y Colombia, no he visto, como les he dicho, no he visto el capítulo de Colombia, pero Colombia tiene mucha gastronomía callejera también. Y tiene cosas que tal vez a nosotros nos parecerían muy extrañas. Todos los países, entonces, en Latinoamérica tienen mucha idea de lo que es la comida en la calle. Comer en la calle es un acto de supervivencia de la gente pobre.
porque la gente pobre normalmente está generando un viaje de su casa a su trabajo muy largo y no le da mucho tiempo para llevar, comer, volver, comer, etcétera. Y esta gente es la que puede comerse en la calle tempranito su linaza caliente en bolsita con bombilla, porque no le ha dado tiempo para desayunar, o su yaucha tempranito, o esta gente va a ser la que, saliendo de vuelta a su casa, va a comerse unas tripitas en la calle, porque no tiene otros espacios para cocinar, y hay mucha más gente que ni siquiera tiene espacios de cocina en su casa. Entonces, que recurre a la comida en la calle, que es más económica, que es más popular, que usualmente es mucho más contundente en sus proporciones para que pueda llegar a su día a día y pueda alimentarse, ¿no? Esto se repite en todo el mundo en general. La comida de la calle es la comida de la gente del pueblo, de la gente del día a día, que de a poco en muchos lugares se ha ido perdiendo. Aquí no, aquí la tenemos presente y mucho más diversificada que posiblemente otros años. O sea, yo creo que en los últimos 10 años la comida callejera ha crecido en las ciudades porque el ritmo ha exigido que crezca en un sentido bien propio nuestro. No hemos salido de lo que comemos, no hemos salido al fast food, sino que le hemos adaptado a nuestras costumbres, pero hemos diversificado los platos. De ahí los agachaditos, de ahí la presencia de señoras que llevan comida a todos los puestos. Váyanse al mercado, a cualquier mercado a las 12 y van a tener gente llevando comida a todos los puestos. Platillos mucho más elaborados, ¿no? Platillos que se entienden también como comida en la calle, porque la comes en la calle. Y estas ideas, estas situaciones se repiten en toda Latinoamérica. Van a Lima y donde vean hay comida en la calle. Hay tantas cosas que uno no sabe qué comer. Es increíble. Además de que en el Perú tienes una mezcla de cultura radical, desde los chinos, los japoneses, los negritos que tienen también su línea de comida. Tienes comida de la selva, comida de la parte andina, comida del lado de Lima. Tienes muchas fusiones. Aquí tenemos lo mismo. Ya podemos encontrar sonsos en la esquina y un poquito más allá ir a comernos un anticucho, que ya nos está llegando con influencia de afuera, un poco más allá comernos tripitas. Tenemos también mucha comida. Te vas más hacia el lado de México y tienen tanta cocina que no puedes hablar de la cocina mexicana como la cocina de un lugar, de una ciudad, porque desde el norte de México hasta el sur tienen platillos radicalmente diferentes. Su cocina y sus productos son radicalmente distintos de un lugar a otro. Tengo compañía. Entonces, ya mi amor, ya me distrajo. Entonces, bueno, hay mucha comida distinta y en eso nos parecemos todos los países en Latinoamérica. Así que la competencia va a ser en los productos que han escogido los productores. Ahí no pueden jugar por cuál es el mejor platillo de cada región, porque ahí lo subjetivo queda muy marcado. Para mí, el mejor platillo de la comida callejera de La Paz puede ser uno, para ustedes puede ser otro. ¿Cómo nos decidimos? ¿Y cómo vamos a hacer que la gente decida? ¿Cuántas peleas hemos tenido en redes por si la salteña va o no va con aceituna? La comida es radicalmente subjetiva, no se puede escoger un plato único, y esa es una cosa en la que los cocineros hemos peleado mucho. El año pasado ha habido concursos para el plato bandera en todas las regiones de Bolivia. Es el peor error que alguien puede hacer, es limitar la cocina. No existen platos banderas. La comida en todas sus formas y colores es la bandera. No existe un plato que caracterice a una ciudad o a una región, porque hay muchísimas variedades, muchísimas versiones de platos. Bueno, y es una crítica también al modo de organizar las cosas, ¿no? Choripán, ceviche, relleno de papa, ¿por cuál te hubieses apuntado vos? Ana. Depende de la hora. Choripán para la noche, relleno de papa para la mediodía y ceviche tempranito en la mañana si estás después de una fiesta, ¿no? Es que no puedes escoger un solo plato. Y si yo les digo ya, díganme su plato favorito, lo que podrían comer todos los días, todo el tiempo. Pueden decir, sí, mi plato favorito es este o este otro, pero no puede ser solamente uno. No nos limitamos a eso en la comida. Por eso es maravillosa, porque hay muchísimas versiones y variaciones. El ceviche no es el ceviche, no es un ceviche.
Hay muchísimos ceviches, hay distintas versiones. El ceviche ¿Has visto ese programa en el Gourmet? Ese programa en el Gourmet, Maestros del Ceviche, y hay como 500,000 estilos de ceviche. Miles de versiones. Así Depende como de la región, exactamente. Como rellenos podemos hacer de 1000 cosas. Cuando yo estaba hace mucho tiempo trabajando en un proyecto de cocina de creación, hablaban y les decía en la clase, todo es salteñable, todo es rellenable, o sea, todo podemos volverlo salteña, todo podemos volverlo relleno. Podemos hacer muchas más cosas sobre las bases que tenemos. Y lo hacemos. ¿Por qué? Empezamos con relleno de papa, después de un tiempo ves que no solo quieren relleno de papa y sacas relleno de postre, de plátano, ¿no? O sacas relleno de yuca, o sacas relleno de arroz, porque la gente te exige innovar, te exige ver otras cosas, pero manteniendo ciertas esencias, ¿no? Y no podemos definirnos por uno. Si les digo cuál es su salteña favorita, podemos agarrar y sacar un debate terrible ahorita. A mí me gusta esta, a mí me gusta esta otra, me gusta con aceituna, me gusta sin aceituna, me gusta la de queso, no, la de queso no es salteña, ¿no? Entonces podemos estar horas discutiendo, porque la comida es subjetiva, el gusto es subjetivo, no se puede llegar a acuerdos radicales sobre temas subjetivos. Algo más, Milenka, a Álvaro Rivera lo hemos perdido, está ahí con un problema en el internet que no logra entrar. Miren, está ahí. Ya, así que lo vamos a sacar un ratito hasta que vuelva. Bien. Ay, no, simplemente para acotar lo que dice Ana, definitivamente el tema de la comida es subjetivo. Puedes tener una base de algo, pero ya depende de tu sazón, de las cosas que te gusten, no te gusten, le aumentas, le quitas, y pues ahí está lo rico de cocinar, ¿no? De ponerle tu toque al plato. Y bueno, vas a hacerlo conforme te guste, conforme puedas comer. Incluso hay cosas que no se pueden comer, las tienes que suplir, y ahí vas, sacas una cosa, otra cosa. Y bueno, ahora a comer. Bien, algo más para cerrar, Ana querida. Aquí Rivera volvió, no sé qué pasó con Rivera, a ver. Estaba ahí, pero no me dejaste entrar. Estaba ahí en la sala de espera. Estaba en la sala de espera. No, me fui a preparar aquí a freír unos rellenitos, así que terminando el programa, pues con una yajuita, voy a estar haciendo aquí un poco de honor al programa que se hizo en The Street Food La Paz. En eso que dices de la yajuita, es un tema que, no sé si han notado, no se habla de la yahua en el Street Food La Paz. Y es un gran faltante, porque es la línea que conduce y que une toda la cocina boliviana. La yahua y la sopa de maní las encuentras en toda Bolivia, con todas sus variables en la sopa de maní y sus adaptaciones en la yahua, pero son los dos elementos centrales de la cocina boliviana. Sea comida de casa, sea callejera, sea de restaurante, hasta restaurantes internacionales ya han tenido que adaptar la yahua, y no está. ¿Se acuerdan cuando, no sé qué, Pollos Copacabana sacó su yahua, puso otra, y una inclinación brutal? Sí. La sopa de maní. Bueno, la sopa de maní supuestamente es el plato bandera de Bolivia, según la gestión anterior del Ministerio de Culturas, del ex Ministerio de Culturas. Pero bueno, y la promocionaron diciendo de que el Che Guevara había tomado sopa de maní antes de que lo maten. Está en el diario. La sopa de maní sí es el platillo que está presente en toda Bolivia, es verdad, pero en cada región es diferente. Porque puedes tener sopa de maní a base de cordero en Potosí y tienes una sopa de maní con arroz en Santa Cruz. Son completamente diferentes, pero son sopa de maní. Y eso no encuentras fuera de Bolivia, porque no. En Cochabamba le debe poner hasta chorizo a la sopa de maní. Y sí, y la yahua es otro elemento importante, la yahua y el ají que acompaña la comida, porque no he visto que hagan referencia a eso, y me parece fundamental cuando hablamos de la cocina en Bolivia, entender que somos una cocina muy picante. Somos la segunda cocina más picante de Latinoamérica. México nos gana solo porque tienen millones de variedades de ají. Aquí comemos muy picante. Váyanse o traigan gente de cualquier lado y háganle probar nuestra comida, que para nosotros es un poquito picante, y van a sufrir.
Pero el ADN de acá, el ADN del picante está acá en Bolivia, la ulupica. La ulupica se considera como semilla de todos los capsicums, de todos los ajís. Bien, Ana, muchísimas gracias. Y bueno, al final de cuentas, ¿a quién le ibas vos? Así cortito. Aquí, es que yo he votado por cada uno de las regiones en un platillo, obviamente, en el lado contra las tlayudas y el relleno de papa. No conozco las tlayudas, así que evidentemente he ido por el relleno de papa. Pero extraño porque las tlayudas no eran el eje conductor del capítulo de México. Ahí me pareció un poco extraño que las hayan escogido en vez de escoger no me acuerdo cuál era el platillo principal en el capítulo de México, pero podían haberlas escogido, ¿no? Entre el choripán y incluso gente de México dijo que la tlayuda no es muy conocida dentro de México, ¿no? Es que tienes demasiada comida. Sido otro platillo. Incluso ellos mismos han hecho un debate ahí dentro. Dijeron, tlayuda es de una sola ciudad, en el resto de México no se conoce, yo no conozco la tlayuda. Y generaron un debate en torno a eso también es súper grande, lo que les decía, México sobre la tlayuda. México es muy amplia. Lo mismo que pasa aquí en Bolivia, y les pongo de ejemplo. Chicos, ¿ustedes han comido chirriadas? ¿Votarían por las chirriadas? No tienen idea qué son. Son unos panqueques tarijeños que se cocinan en piedra. Y son maravillosos. Son panqueques de maíz cocidos en piedra. Son típicos tarijeños, comida callejera tarijeña, pero no la conocemos. Así, pero multiplicado al 10 es de grande la gastronomía de México porque son mucha más gente y tienen muchas más regiones. Entonces entendemos que en parte de los mexicanos no voten o no conozcan la tlayuda. Pero ¿qué ha pasado? Somos regionalistas. Es mi país. ¿Qué me importa que no lo conozca o que no me gusta? Voy a votar por él. Y eso ha pasado en todas las regiones, menos en Brasil porque no se han enterado que había la votación, me imagino. Entre el choripán y el acarajé, he votado por el acarajé porque yo amo ese plato, pero casi nadie lo conoce. Y entre el ceviche y no me acuerdo cuál era el colombiano, he votado por el ceviche, pero porque amo el ceviche. Ajiaco. El ajiaco. Sí, ahí igual creo que los colombianos estaban cuestionando que el ajiaco esté como platillo callejero porque es más una comida de casa. Pero como les digo, no he visto ese capítulo, no sé, me han dicho que es maravilloso y que es muy, muy emotivo. Lo voy a ver ahora terminando la charlita. Eso, el ceviche con pejirri y marraqueta era que le metamos, y yahua. A ver, ¿qué hubiesen dicho los peruanos? Vos, Rivera, ¿qué hubieses elegido? ¿Por cuál te apuntabas? No, la verdad yo conforme con lo que se ha presentado por ese tema de la tucumano, la salteña, que los nombres evocan a ciudades argentinas. Y es lo que también ha habido una guerra interna aquí, ¿no? Todos los cochabambinos, los tuiteros cochalas han empezado a decir, oye, pero deberían haber hecho el street food en Cochabamba, que como los rellenos nadie conoce, que deberían venir aquí, nosotros somos la capital gastronómica, y se ha hecho un mierdero terrible en redes sociales antes de que salga el capítulo. Bueno, yo no me hago mucho problema, la verdad, de las cosas. Y yo a votar por el relleno de papa y a tratar de generar debate. Oye, gente, vengan, voten, apoyen, o sea. Y bueno, la verdad, yo contento con el programa. Creo que este tipo de programas también muestran lo que son nuestras ciudades, lo que son nuestros platos, más allá del debate, porque, no podemos condensar pues toda nuestra gastronomía en una horita de un programa internacional, sería muy jodido, ¿no? Y tampoco nosotros como país estamos generando alternativas a esto, ¿no? No tenemos un programa, no tenemos en la televisión, ni siquiera BTV o uno privado que diga, oye, haremos pues un Street Food Bolivia y vamos por ciudades, que sería increíble, ¿no? Para ir desenmarañando todo esto de la gastronomía nacional. Y si el capítulo debería haber sido de algo, debería haber sido la yahua en vez de los rellenos de papa, ¿no? Que, oye, hubiese sido tal vez una buena idea, que no como comida es una salsa, pero igual es eje central en nuestra comida callejera o no. Yo con lo que se ha mostrado, la verdad, contento, ¿no? Que se muestre también lo que es nuestra ciudad y nuestras costumbres. Jorge Quiroga Canaviri dice: saludos, excelente charla, dio hambre.
Don Jorge, porque veo que es mayor. Don Jorge, si le metemos a esta hora nos va a caer bomba. Esperaremos hasta mañana. Esperaremos hasta mañana. Y si usted está en una ciudad de altitud, no se arriesgue a tener un cólico en la noche y la comida muy tarde nos cae mal. Milenka, ¿por cuál se hubiese apuntado para ir cerrando? Bueno, dentro de la votación, en los finalistas, choripán, ceviche y tlayuda, me voy por el ceviche, me encanta el ceviche. Si hablamos de la parte boliviana, por el sándwich de chol, con buen ají de maní, dele. Muy bien. Muy bien, damas y caballeros, muchísimas gracias. Don Álvaro Rivera, hasta el miércoles. Milenka, hasta el miércoles. Gracias, Ana, por compartir. Muchas gracias, chicos. Buenas noches, hasta el miércoles.